Buen día, jóvenes. En esta oportunidad continuaremos con los métodos de integración. El método de integración que se vio anteriormente era el método por fracciones parciales. Y anteriormente se vio el caso 1 y el caso 2. Esta oportunidad vamos a ver el caso 3, haciendo un pequeño recuerdo de la situación. Se dijo en la clase anterior, que integrales de la forma P de X sobre Q de X se podían integrar mediante fracciones parciales. Este tipo de expresiones es una expresión racional en la cual P y Q son polinomios. Y además, Q de X debe ser diferente de 0. Y además, el grado de Q es mayor que el grado de P de X. Es decir, tiene que ser una fracción propia. En el caso que sea una fracción propia, yo puedo descomponer esa expresión en fracciones parciales dependiendo de los factores que tenga Q. ¿Cómo es eso? Se vio el caso 1 y el caso 2 anteriormente. Y podemos tener varios casos que son básicos, por decirlo así, ¿no? Vimos el caso 1. Disculpe, ingeniero, la llamada no se ve bien. ¿Perdón? La ¿No? llamada de la A no se ve bien. ¿Se ve borroso? Sí. Bueno, pero ya no es cuestión mía, no sé cómo hacer para... Ya vamos a corregir eso, ¿verdad? Ya vamos a corregir. Bien, el caso 1 era el caso aquel en el cual contiene factores lineales. Factores lineales no repetidos. Factores lineales no repetidos. Es decir, factores de tipo A, X más B, que sería un factor lineal. Por ejemplo, en el caso que tengamos P de X sobre Q de X, ¿verdad? La puedo descomponer en fracciones parciales. Suponiendo que Q contiene factores lineales no repetidos. Y en este caso, si recuerdan, se hacía A1 por A1 X más B1 más A sub 2 sobre A sub 2 X más B sub 2 y así sucesivamente. De tal manera que descomponíamos la fracción P sobre Q en una suma de fracciones. El problema estribaba en qué? En encontrar las constantes, en este caso A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. ¿Cómo sé? Ese es el caso 1. También vieron el caso 2, que corresponde donde Q contiene o tiene factores lineales repetidos. ¿Sí? Por ejemplo, este guión, AX más B, a la N. ¿Sí? El denominador, Q,
Está compuesta por factores que son del tipo AX más B, lineal, pero se repite n veces. En este caso vimos también que esa fracción la podríamos descomponer como en, por ejemplo, a sub 1 sobre AX más B más a sub 2 por AX más B al cuadrado más a sub 3 sobre AX más B elevado al cubo y así sucesivamente hasta la enésima fracción. ¿Sí? Eran los dos casos que se vio anteriormente. Hoy vamos a ver otro caso. Otro caso que sería el caso número 3. El caso 3 que corresponde cuando el polinomio Q contiene factores cuadráticos. Caso 3. Que es el que nos corresponde desarrollar en esta clase, en esta sesión. El caso 3 corresponde a que Q de X contiene factores cuadráticos. Factores cuadráticos irreducibles. Factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? Pero además no repetibles. Estos factores cuadráticos son factores de la forma, miren, ax cuadrado más bx más c. Ese sería un factor cuadrático. Pero para que sea irreducible, debe considerarse otra condición. Acá tendríamos que b cuadrado menos 4a por c debe ser menor que 0. A esto se le llama el discriminante. Se le llama el discriminante. Por ejemplo, voy a escribir una expresión cuadrada. X cuadrado más, le vamos a poner acá que significa que no se puede factorar. Voy a calcular el discriminante. ¿Cuánto sería b? Sería 2. 2 al cuadrado menos 4 veces a, es 1, por c, que es menos 1. Vamos a ver. B cuadrado menos 4a por c. Y esto me daría 4 menos por menos da más 8. Quiere decir entonces que aquí sí podemos nosotros pues factorar, ¿verdad? Vamos a ver, b cuadrado menos 4a por c. Medio positivo. Quiere decir que esta expresión sí se puede factorar. Voy a poner otra expresión cuadrada. ¿Y qué pasaría si tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 4, más 3, no, más 3? ¿Se podrá factorar esta expresión? Determinemos, pues, el discriminante. Sería b cuadrado, sería 2 al cuadrado 4, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 3. Esto daría 4 menos 12 igual a menos 8. Se observan, el discriminante da negativo. Quiere decir que ese factor cuadrático es irreducible. A veces nos confundimos. Por ejemplo,
Miren, y si yo escribo, yo creo que se los explicaron en la clase anterior. X cuadrado. ¿X cuadrado qué es? Es una expresión cuadrática, ¿no? Pero ¿será irreducible o la puedo reducir? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Lo puedo seguir factorando? Claro que sí, ¿verdad? Lo puedo seguir factorando. Porque esto lo puedo escribir como X por X. Y en vez de ser un factor cuadrático, sería un factor lineal repetido 2 veces. Lineal repetido 2. En este sentido, en el caso 3, yo voy a descomponer la fracción que tiene que ser fracción propia. Es decir, el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador. Y como son factores cuadráticos, de la forma ax más b, ax cuadrado más bx más c, entonces lo voy a descomponer de la siguiente manera. A sub 1 por, fíjense bien lo que voy a hacer. Aquí tengo el primer factor cuadrático. A1 x cuadrado más b1 más c sub 1. Algunos libros ponen arriba nada más x. Nosotros, para poder simplificar a la hora de integrar, voy a escribir en el numerador la derivada de este factor, que va a ser 2 veces a sub 1 por x más b sub 1. Esto es que la derivada del factor, ¿sí?, más b sobre a sub 1 x cuadrado más b sub 1 x más c sub 1. En el caso que tuviera más factores cuadráticos no repetidos, continuaría más c, acá tendría otro factor cuadrático, a sub 2 x cuadrado más b sub 2 x más c sub 2. Y aquí voy a escribir la derivada de este factor, que sería 2 veces a sub 2 por x, 2 a sub 2 por x, más b sub 2, más ABC d sobre a sub 2 x cuadrado más b sub 2 x más c sub 2. Y luego, pues, el procedimiento para calcular las constantes a, b, c y d. Vamos a hacer unos ejercicios. Creo que se entiende mejor haciendo ejercicio. Caso 3, factores cuadráticos irreducibles no repetidos. Y estaría el caso 4, que se refiere a integrales en las cuales el denominador contiene factores cuadráticos, pero algunos se repiten, que sería el caso 4. Y además, esos son los casos básicos. Pero un integrando puede tener tanto factores lineales como cuadráticos. Lineales repetidos y no repetidos, lineales no repetidos con cuadráticos, etc., ¿no? Vamos a hacer unos ejercicios. Veamos el primero. El integral de 3 sobre x a la cuarta más 3x cuadrado más 2 por diferencial de x. Para resolver estos tipos de integrales, que son expresiones racionales, el primer paso es determinar si es una fracción propia o impropia. Quiere decir que
el exponente del numerador, el grado del numerador, del polinomio del numerador, debe ser menor que el del denominador. En este grado, en este caso, arriba solo tengo una constante, no quiere decir que el grado del polinomio que tendríamos es grado 0. Y abajo tengo un polinomio grado 4. Es fracción propia. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a factorizar el denominador. Y ahí estamos en problemado ya, ¿verdad? ¿Cómo factorizo yo el denominador en este caso? ¿Quién me da una idea? ¿Qué método podemos utilizar? Un cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cómo sería eso? ¿Perdón? También, sintética, ¿sí? Pero me parece más fácil la idea que dio el primer compañero. Un cambio de variable. Aunque no la voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuál sería el cambio de variable? Aquí lo voy a escribir. Voy a llamar bien, por ejemplo, voy a decir que y es igual a x cuadrado. ¿Sí? Y si es x cuadrado, ¿de dónde me transforma en qué? En y cuadrado más 3y más 2. Es una expresión cuadrática irreducible, ¿no? Si calculamos el discriminante, me da negativo. Y esto lo puedo factorizar. Descomponer en dos factores. Bien, se acuerdan, bien. Ahí cuadrada del primero, signo del primero, signo del segundo. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados o restados me den 3. 2, ¿sí? Y 1. Luego vuelvo a mi variable original y tendríamos que esto va a ser igual a ¿qué? A x cuadrado más 2 por x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá. Esto sería equivalente a decir el integral de dx 3 sobre x cuadrado más 2 por x cuadrado más 1. ¿Sí? Está formado por dos factores cuadráticos no repetidos. Algo que les tuvieron que explicar también anteriormente es ¿cuántas fracciones parciales voy a tener? El número de fracciones parciales que se van a obtener debe ser igual al grado del denominador. ¿Qué grado tiene el denominador? Grado 4. Entonces vamos a tener ¿qué? 4 fracciones parciales. Vamos a trabajar entonces y voy a descomponer en fracciones parciales esta expresión. Voy a decir que 3 sobre x cuadrado más 2 por x cuadrado más 1 lo voy a descomponer. Para este factor cuadrático son dos fracciones. Va a ser 1000 a por la derivada del factor. Derivada de x cuadrado más 2, 2x sobre x cuadrado más 2 más b sobre x cuadrado más 2. Este es para el primer factor cuadrático. Para el segundo, más c por la derivada del factor sobre x cuadrado más 1 más d sobre x cuadrado más 1. Ya lo descompuse en fracciones parciales, ¿verdad? Ahora, haciendo por ahí, analizando esa expresión, ¿verdad? Tengo que encontrar A, B, C y D, 4 constantes. Y al encontrarlas, supuestamente, si observamos esto me daría al integrar, sería como tengo la derivada del denominador, sería un logaritmo natural. Esta, aunque no es una fórmula básica, pero me va a dar una trigonométrica inversa, tangente inversa. Y esta me daría otro logaritmo, y esta me daría otra trigonométrica inversa, que es tangente inversa de. Ahora,
cómo encontrar las constantes A, B, C y D. Creo que les explicamos dos métodos, ¿verdad? Un método que es el método tradicional, que consiste en igualación de polinomios, ¿sí? Es un principio del álgebra. Dos polinomios son iguales si los coeficientes de la variable con el mismo exponente son iguales. El otro procedimiento sería, ojo, para resolver esta ecuación, ya la voy a escribir mejor, necesito cuántas ecuaciones, tantas como incógnitas tengamos. Ahora, esta expresión así no me gusta como está, ¿verdad? La voy a hacer lineal. ¿Cómo la hago lineal? Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por x cuadrado más 2, factor de x más 1. Entonces me va a quedar 3 igual. Si multiplico esto por esto, el x cuadrado más 2 se me va, y me va a quedar nada más a 2x por x cuadrado más 1. Más b por x cuadrado más 1. Más c sería 12x, ¿verdad? Así lo voy a poner, c por 2x, y me da el x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2, más d por x cuadrado más 2. Es más fácil trabajarla esta expresión. Ojo, como dije que son 4 incógnitas, para encontrar esas incógnitas necesitaría que 4 ecuaciones independientes. 4 ecuaciones independientes. Pero hagámoslo del primer método. ¿Sí? El primer método. El primer método es el de igualación de polinomios. Si no, podríamos haber dicho, a veces resulta más fácil, otras veces no. Son 4 ecuaciones, ¿verdad? ¿Cómo saco las ecuaciones? Le puedo dar valores a x. Le puedo dar el 0, 1, menos 1 y 2. Y los resultados me darían 4 ecuaciones que habría que simultanear. Pero trabajemos así como está. Veamos. Voy a efectuar los productos. Sería 2x por x, x cubo, x por x, x cuadrado, x cubo, sería 2ax cubo más 2ax más bx cuadrado más b más 12 x al cubo más 4, ¿verdad? 4cx más 4cx más 4c más d x cuadrado más 2b. Ahora lo que voy a hacer es agrupar aquellos términos que contengan la variable con el mismo exponente. Por ejemplo, aquí tengo x cubo, 2a más 2c factor de x cubo. ¿Sí? Ya. Ahora lo que tengo es x cuadrado. Ya me tengo el otro. C más c más d por x. ¿Sí? 2a, 2c y d. Ahora lo que tenga es x cuadrado. Lo que tenga es x cuadrado. Solo tiene x cuadrado d. Pero ese d no debe llevar el x al cubo. ¿Perdón? Al final puse un d con x al cubo. Sí, no sé por qué. Pero estaba bien. Gracias. Pero que estamos de acá, ¿verdad? Está bien que se fijen porque si me equivoco en algo ahorita ya está mal todo. X al cubo. Ahora lo que tenga es x cuadrado. Más b más d x cuadrado. Lo que tenga solamente x. Más 2a más 4c por x. Y lo que no tenga x más 2. ¿Sí?
Ya con eso comparamos los dos polinomios y voy a sacar las 4 ecuaciones que nosotros necesitamos. Así es. ¿Hay x cubo acá? No, ¿verdad? Quiere decir que el coeficiente de x cubo del lado izquierdo es 0. Tendría mi primera ecuación. Más B tampoco tiene X. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Qué pasó? Más B tampoco tiene X. A más 2b más b. B más 2b. Correcto. Así lo veo. Esta sería mi primera ecuación. El coeficiente de x cuadrado de este lado también es 0. Yo tendría que b más d es igual a 0. Mi ecuación número 2. El coeficiente de x de este lado también vale 0. Tendría que 2a más 4c también vale 0. Y por último, los términos independientes tienen que ser iguales. B más 2D va a ser igual a 3. Tengo mi ecuación número 4. Ahora lo que voy a hacer es simultanear, ¿verdad? Vamos a simultanear estas ecuaciones. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir. ¿Sí? Se me acaba de ocurrir, aquí lo voy a hacer. Miren, ¿cómo simultaneo estas ecuaciones? ¿O cómo resuelvo el sistema de ecuaciones? ¿Puedo utilizar qué? Sustitución, igualación, reducción por determinantes o algún software que ustedes tengan por ahí, ¿verdad? Como no tengo el software yo acá a la mano, lo vamos a hacer a mano. Y lo voy a hacer ¿por qué? Vamos a ver. Lo puedo hacer por reducción, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, si yo la ecuación 3 se la resto a la ecuación 1, ecuación 3 menos ecuación número 1. ¿Sí? La ecuación 3, 2a más 4c igual a 0, le voy a restar la ecuación 1. Y como la voy a restar, lo voy a cambiar 5 menos 2a menos 2c igual a 0. Si hacemos la resta, me quedaría que 2c es igual a 0, quiere decir que c vale 0. Ya tengo el valor de c. Ya tengo el valor de c. Y miren, de la ecuación número 1, además, si se vale 0, tendría que 2a es igual a 0. A también vale 0. A vale 0. Ya tengo A y tengo C. Hoy trabajemos para encontrar B y D, igual que antes. ¿Sí? Miren la ecuación 4 menos, vamos a ver, la 4 menos la 2. Ecuación 4 menos ecuación número 2. La ecuación 4 es B más 2B igual a 3 y le resto la ecuación número 2. Le cambio el signo, voy a restar menos B menos D igual a 0. Si hacemos la operación, me queda 2 menos 1, 1, D vale 3. Ya tengo A, D y C. Y de la ecuación 2, de la ecuación número 2, si B vale 3, ¿cuánto valdría B? B valdría menos 3. Ya calculé las constantes A, B, C y D para este ejercicio. Estamos bien, ¿verdad? Entonces voy a escribirlas. Después vos ahí
Entonces me quedaría. Esto va a ser igual al integral de a por 2x. ¿Pero cuánto vale a? Vale 0. Entonces me quedaría esta integral que 0, ¿verdad? La primera integral me da 0. Más el integral de b, que es menos 3, sobre x cuadrado más 2, por diferencial de x. Más c, y se vale 0, miren. Me quedaría solo esta integral. Sería más el integral de 3 por dx sobre x cuadrado más. Y ya lo hicimos. Aunque si se fijan, de esas integrales que resultaron, estas integrales que resultaron, solo una es una fórmula básica, ¿no? ¿Cuál? Esta, ¿verdad? Esta no es básica. Pero para poder ahorrar un poquito de tiempo y hacer más ejercicios, lo voy a hacer una sola vez. Esto sería igual, miren, a menos 3 por el integral de dx sobre x cuadrado más 2 más 3 veces el integral de dx sobre x cuadrado más 1. Este integral es inmediato. Es tangente inversa de x. Pero esta no es inmediata, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es este 2, convertirlo en 1. Divido entre 2, multiplico por 2, ya tengo el 1. Luego habría que hacer un cambio de variable y ya resultaría la fórmula básica de integración. Si ustedes los hacen, les repito, haciendo 1 este 2, acá haciendo u, lo que resulte de esa operación, vamos a llegar a este resultado, ¿no? Esto va a ser menos 3 sobre raíz de 2 por tangente inversa de x sobre raíz de 2 más 3 veces, este es inmediata, tangente inversa de x, más la constante c. Ya tenemos en este caso, hemos resuelto pues este ejercicio en el cual teníamos dos factores cuadráticos irreducibles, y son dos factores no repetidos. ¿Alguna pregunta por de pronto? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense que en la mayoría de casos pueden resultar factores mezcla, lineales con cuadráticos, etcétera, ¿no? Vamos a hacer otro sencillito para que no se asusten mucho. Vamos a ver. Veamos otro ejemplo. El ejemplo sería, miren, este es sencillo. Número 2, el integral de 4 por diferencial de x sobre x cubo más 4x. Es una expresión racional propia. El siguiente paso es factorizar el denominador. Aquí está fácil, ¿verdad? Esto sería igual a la integral de 4 por diferencial de x. Y acá puedo sacar factor común que es x, ¿verdad? X factor de x cuadrado más 4. X factor de x cuadrado más 4. Tengo un factor lineal, 2 repetido, y un factor cuadrático irreducible, ¿no? No lo puedo seguir factorando. Entonces vamos a trabajar y a descomponer este integrando en fracciones parciales. Así. 4 sobre x
x cuadrado más 4, descomponiéndolo en fracciones parciales. ¿Cuántas fracciones voy a tener? ¿De qué grado es el denominador? 3. 3. 3 fracciones parciales. ¿Qué van a hacer? A sobre x para el factor lineal. Más, como dijimos, b. Y acá escribo la derivada de este factor. Los ceros. Sobre x cuadrado más 4. Más c sobre x cuadrado más 4. Ya que lo he descompuesto en fracciones parciales, ahora no me queda otra que encontrar A, B y C. El procedimiento a veces es tedioso, pero hay que hacerlo. Vuelvo esta expresión en una expresión lineal, ¿sí? Sin denominadores. Multiplico ambos lados por x cuadrado más 4. Me va a quedar 4 igual a x cuadrado más 4 más b por 2x por x más c por x. Como necesito 3 ecuaciones, bien podría yo darle valores de 0, 1 y 2, ¿verdad? Si fuera 0, esto se ve 0, 0, me queda nada más que A es igual a 1. Después le daría 1 en otra ecuación y menos 1. Pero creo que podemos seguir aplicando el método de igualación de polinomios. 4 igual, multiplico a x cuadrado más 4a más 2b x cuadrado más c por x. Más c por x. Entonces 4 es igual a a más 2b por x cuadrado más c por x más 4a. Luego comparo ambos lados de la expresión. Aquí no está la x, significa que los coeficientes de x del lado izquierdo valen 0. Yo tendría la primera ecuación, a más 2b es igual a 0. Mi ecuación número 1. La otra es que c es igual a ¿cuánto? A 0. Solo aparece c y acá no aparece la x. Y luego los términos independientes que tienen que ser iguales. 4a es igual a 4. Entonces, si se fijan, acá, en la ecuación número 3, ¿sí? Tendría que a vale 1. Ya tengo que c vale c. Y si a vale 1, lo sustituyo acá. Y voy a tener que b es igual a ¿cuánto? A menos 1 menos. ¿Sí? A igual a 1, bajo negativo el menos 1, entre 2, menos 1. Y ya tengo las constantes A, B y C. Ahora voy a sustituir. Esto sería igual entonces al integral, ¿sí? ¿De qué? De A, que es 1, de X sobre X. Lo voy a escribir acá, ¿verdad? El 1, no se escribe, pero más B, más el integral de b, que es menos 1 medio, por 2x sobre x cuadrado más 4. Más c, ¿verdad? El integral de c sobre x cuadrado más 4, pero como c vale 0, hay no más. Esto sería igual entonces a el integral de x sobre x menos 1 medio integral, así lo voy a dejar, me faltó el diferencial de x, hacer 2x, solamente para que lo vean, x cuadrado más 4 por diferencial de x. Ojo, este integral es inmediato, ¿no? ¿A qué es igual a este integral? Al logaritmo natural de x.
pero esta integral no es inmediata. ¿Sí? Y aquí vamos a ver cuál fue el objetivo de, al descomponer la fracción, multiplicar por la derivada del denominador. Si aquí hacemos un cambio de variable, ¿sí? Hago u, x cuadrado más 4, el de u aquí es igual a 2x de x. Y ya se resulta inmediato. Quiere decir que acá el resultado va a ser logaritmo natural de x menos un medio, logaritmo natural de qué? De x más la constante c. ¿Se vio? ¿Alguna pregunta por de pronto? ¿No? ¿Ninguna? Disculpe, yo tenía una duda. ¿Cómo sacó, o sea, no me quedó muy claro cómo sacó el sistema de ecuaciones? Lo que hice fue, esta expresión la transformé en lineal. Aquí está. ¿Cómo hice para transformarla de esta forma? Multipliqué ambos miembros por x, factor de x cuadrado más 4. Y llego a esta expresión. ¿Sí? Luego lo que hice fue, multipliqué a por x cuadrado, a por 4, b por 2x por x y c por x. Luego agrupé todo lo que tenga x cuadrado, todo lo que tenga x y lo que no tenga x. Y luego igualé los dos polinomios. Como aquí no hay x, el coeficiente de x de este miembro vale 0. Yo tendría que a más 2b es igual a 0. Como no hay x, el coeficiente de x vale 0. C es igual a 0. Y los términos independientes tienen que ser iguales. 4a igual a 4, y de aquí, pues de esta 3, a vale 1. Ya tengo c. Y meto a en esta expresión y tendría que b vale menos 1. De esa manera lo escribo. ¿Alguna otra? La última integral ocupó un método de sustitución, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, ya les había dicho, ¿verdad? O sea, acá en este lo que hice fue, acá, ¿verdad? Hice u igual a x cuadrado más 4, u es igual a 2x de x, y este es el objetivo de multiplicar por la derivada. Esa integral me va a quedar integral de u sobre u. Y este es el logaritmo natural de aquí, de u. Luego vuelvo a mi variable original. ¿Sí, verdad? Espero que hayan entendido esto, porque vamos a irlo complicando un poquitito, ¿verdad? Como ya después de más o menos media hora, ya uno se cansa un poquito. Una pregunta. ¿Entendimos esto ahorita? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, ojalá. Sí. Entonces vamos a ver cómo nos toca con este otro ejercicio que voy a poner. Y quiero que me ayuden. Vamos a ver. Este ejercicio, vamos a ver. Ojalá que nos vaya bien. Dice el integral. Solo para ajustarlo, ¿no? X cubo menos x cuadrado a 15x menos 29 por diferencial de x sobre 2x cubo menos x cuadrado más 8x menos 4. A ver cómo nos va. Observe la expresión que acabo de poner. ¿Sí? Y no te asustes, ya van a ver que estás trabajoso, pero es fácil, ¿verdad? Creo que una fracción impropia. ¿Perdón? ¿Una? Es una impropia, creo yo. Gracias. Lo primero que tengo que ver es esa expresión, que es una expresión racional. ¿Es propia o impropia? Es impropia, ¿verdad? ¿Por qué es impropia? Porque el grado del denominador, ¿cuánto es? 3. Y del denominador, también 3.
Y para que sea propia, ¿qué se necesita? Que el grado del denominador sea mayor, no igual, mayor al del numerador. ¿Qué tengo que hacer entonces primero? Dividir. ¿Sí? Vamos a dividir. 4x cubo menos x cuadrado 15x menos 29. Lo voy a dividir entre 2x cubo menos x cuadrado más 8x menos 2. ¿Te acuerdas cómo se divide? Primer término es el primer término, 2. Lo que me dé, lo multiplico por el primer polinomio, le cambio signo y lo sumo o resto. 2 por 2, 4, le cambio signo. 2 por menos x cuadrado, menos x cuadrado. 2x cuadrado, le cambio signo. Más 2 por 8, 16. Le cambio signo, menos. Y 2 por menos 4, menos 8. Le cambio signo, 8. 0. Y me queda x cuadrado. Ahí tiene que ser más 8. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Es más 8? ¿Sí? ¿Sí? 2 por menos 4, menos 8. Le cambio signo, más. Ya estaría bien. Más. Ahí está. Menos, entonces al sumar acá me da menos 21. Ya lo descompuse, miren. Ojo, ¿en qué se convierte esto entonces? Miren, el integral, dos veces, ¿verdad? El integral de dx más el residuo, que sería el integral de x cuadrado menos x menos 21 sobre 2x cubo menos x cuadrado más 8x menos 4 por diferencial de 8. Hoy sí, ¿verdad? Hoy me quedó este integral y este. Este ya es una fracción propia. El grado del numerador es menor que el del denominador. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es factorizar el denominador. Es otro rollo, ¿verdad? Ajá, y ahí sí ya nos asustamos, ¿verdad? ¿Cómo factorizo el denominador? Aquí por fuerza hay que hacer división sintética, ¿no? Es decir, encontrar los ceros de esa expresión. Si no se acuerdan de la división sintética, espero que con este ejercicio se recuerden. ¿Cómo se hace para efectuar la división sintética? Bien, lo voy a hacer acá. Pongo los coeficientes, ¿verdad? Sería 2 menos 1. Yo creo que también se puede agrupar por partes y sacar el factor común. Ahí voy, ahí sí me molaste, quiero ver. Sí, ¿verdad? Podríamos agrupar, vamos a ver. Podría agrupar este con este, ¿verdad? Sí, fíjate que creo que sí. Hagámoslo, ¿verdad? Aunque voy a hacer la división sintética después. Si agrupo, por ejemplo, voy a agrupar este con este. Sí. 2x cubo más 8x. Y acá me va a quedar menos x cuadrado menos 4. ¿Sí? Sí, gracias. Se ve que está bien en el álgebra. Aquí puedo sacar factor común de qué. ¿Qué puedo sacar factor común ahí? 2x. ¿Ah? El 2, ¿verdad? 2x, sí. Perdón, 2x, factor de x cuadrado, más 4. Y aquí voy a poner, miren, más o menos le ponemos. ¿Qué le pongo ahí? Para que está menos, así de. Sería x cuadrado, más 4. Por agrupación de términos, ¿no? Ahora puedo sacar factor común, x cuadrado más 4. ¿Factor de qué? De 2x menos
Qué bien resultó, ¿verdad? Resultó bien fácil, ¿no? No había pensado yo en esta posibilidad. Ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo tenemos. Vimos cómo se hizo, ¿verdad? Por agrupación de términos, caso de factoreo que no se falla. Entonces, lo voy a escribir acá, pero vamos a hacer la división sintética también, para que se recuerde. Yo voy a quedar esto igual a qué? A 2 integral de x sobre dx más. Acá voy a tener dx, y acá sería x cuadrado menos x menos 21, y en el denominador x cuadrado más 4, lo voy a escribir al revés, los x menos 1, el orden de los factores va a ser el producto. Pero veamos cómo resultaría, ¿verdad? Al hacer la división sintética, para que se recuerde. Escribo los coeficientes, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre, no sé, aquí bajo este término y lo vuelvo a bajar. Ahora, ¿entre qué números voy a probar? ¿Entre qué números voy a probar? Lo que se hace es lo siguiente, miren. Los coeficientes del primer término, ¿verdad? El 2. ¿Entre qué números los puedo dividir? Entre más o menos 1 y más o menos 2. Luego veo el último término, el menos 4. Menos 4, ¿verdad? El menos 4, ¿entre qué número lo puedo dividir? Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4. Y luego, ¿cómo se llama? Agrupo, ¿no? Combino las posibles soluciones. ¿Sí? Más o menos 1, entre más o menos 1 me va a dar más o menos 1, entre más o menos 2, más o menos medio, más o menos 1, entre más o menos 4, más o menos un cuarto, más o menos 2, entre más o menos 2, entre más o menos 1, me da más o menos 2. Más o menos 2, entre más o menos 2. Más o menos 2, entre más o menos 1, más o menos 2. Más o menos 2, entre más o menos 2, me da más o menos 1, que ya está. Y más o menos 2, entre más o menos 4, más o menos 1. Así saco los posibles ceros de esa expresión. Pero tengo que probar. Tengo que ir probando. Entonces lo vamos a hacer. Voy a comenzar con el 1. 1. 2 por 1, 1. Sumamos 0. 0 por 1, 0. Sumamos 8. 8 por 1, 8. Sumamos 4. Pero lo que ando buscando es que acá me den 0. Ya que con 1 no se 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Aquí sería 1. Aquí sería 1. 7. 7. Como sea, ¿no? No me dio 0. Pero voy a probar ahora con menos 1. Con menos 1. 2 por menos 1. Menos 2. Menos por menos da más. 3 por 1. 3. Menos 11. Tampoco me dio 0. Y así vamos probando, ¿verdad? Probemos con más un medio. Probemos con más un medio. Más un medio. Probemos. Más un medio. Sí. Más un medio. Le voy a multiplicar 2 por un medio. ¿Me da cuánto? 1. Sumamos 0. 0. Por un medio, 0. Sumamos 8. 8. Por un medio, 4. Y adiós, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual eso? El primer factor sería, miren, x, y se le cambia el signo a este, menos un medio. Factor d. Y estos son los coeficientes de la variable disminuida en 1 su exponente. Como era el cubo, hoy va a ser 2 x cuadrado más 0 por x más
Ah, pero no me dio igual, ¿verdad? 2x menos 1 por x cuadrado más 4. Pero aquí puedo hacer algo, miren. ¿Sí? Esto lo puedo escribir como, aquí puedo sacar factor común en 2. 2, x menos 1 medio, por x cuadrado más 4, porque saqué factor común el 2. Pero acá puedo, miren, efectuar el producto de este factor. 2 por x, 2x. 2 por menos 1 medio, menos factor de x cuadrado más 4. Y así llegamos a tener esa expresión. Si manejan los casos de factoreo, en este caso resultaba mejor por agrupación de términos, ¿no? Pero yo quise también que recordaran la división simple. Bien, continuemos, ¿verdad? Para continuar, ¿qué me falta? Descomponer la expresión en fracciones parciales. ¿Pero cuál? La fracción racional, ¿no? Porque al efectuar el cociente me dio 2 por diferencial de x, la integral, y es que vamos a trabajar esta expresión. Quiere decir que voy a descomponer x cuadrado menos x menos 21 sobre 2x menos 1 por x cuadrado más 4. ¿Cómo lo descompongo? Como tengo un factor lineal, va a ser a por 2x menos 1 más b multiplicado por la derivada del factor cuadrado. Por 2x sobre x cuadrado más 4 más c sobre x cuadrado más 4 por c más x cuadrado más 4. ¿Verdad? Como es de grado 3 el denominador, voy a tener 3 fracciones parciales. Hoy calculemos las constantes a, b y c. Vuelvo a alinear esta expresión, me va a quedar x cuadrado menos x menos 21 igual a. Me queda a factor de x cuadrado más 4 más b por 2x factor de 2x menos 1 más c factor de 2x menos 1. Voy a efectuar los productos que están ahí. Tendría a x cuadrado más 4a más 2 por 2, 4 b por x cuadrado menos 2bx más 2cx menos c. Menos. Ahora voy a agrupar. X cuadrado menos x menos 21 x cuadrado a más 4b factor de x cuadrado. Lo que tenga x lo voy a escribir así, ¿eh? Menos 2b más 2c por x. Y los términos independientes que son 4a menos c. Y aquí ya puedo yo sacar mis ecuaciones, que serían 3, ¿verdad? 3 ecuaciones. ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado acá? 1. Y de x cuadrado acá, a más 4b. A más 4b es igual a 1. ¿Cuál es el coeficiente de x acá? Menos 1. Y de x allá me queda menos 2b más 2c igual a menos 1. Y los términos independientes tienen que ser iguales. 4c, perdón, 4a. 4a menos c es igual a menos 20. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación número 3. Hoy tengo que simultanear, ¿verdad? Simultanear esas 3 ecuaciones.
¿Alguna idea? ¿Alguna idea que tengamos de cómo simultanear estas ecuaciones? ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver. Puedo hacerlo por reducción, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Aquí tengo A y B. Aquí tengo A y C. Ahora, yo podría, por ejemplo, de acá puedo despejar A y de aquí puedo despejar C y lo sustituyo. Vamos a ver qué resulta. De la ecuación número 1, voy a despejar A. ¿Qué sería igual a? A va a ser igual a 1 menos 4. Esa va a ser mi ecuación número 4. Ya tengo A en términos de A y de la ecuación 3 puedo despejar. Vamos a ver cómo es la cosa. Ya tengo A. Ecuación 1 despegué A. A de acá, ¿verdad? De la 2 puedo despegar. Esta es la importa. Vamos a hacer. De la 1 despejé A. ¿Sí? Me dio mi ecuación 4. Tengo E. Ahora de acá puedo despejar C. ¿Sí? De la ecuación 3. Esa es una forma, ¿no? Voy a despejar C. El C pasa para acá. Así es, ¿verdad? C es igual. No, por ahí no salgo de nada. Ya tengo A en términos de B. Y aquí despejaría C. Lo mejor de la ecuación 2. Lo voy a hacer por reducción, ¿verdad? De la ecuación 2. Voy a despejar aquí a C. Voy a despejar C. De la ecuación 2 voy a poner que C va a ser igual a 2B menos 1, ¿sí? Sobre 2, ¿verdad? Sobre 2. Voy a repetir. De la ecuación 1, despejamos A. 1 menos 4B. De la ecuación 2, despejo C. Sería 2B menos 1 sobre 2. Ahora lo que voy a hacer es, esta sería mi ecuación número 5, y lo que voy a hacer es sustituir estos valores en la ecuación número, ¿cuál? Número 3. En la ecuación 3. ¿Qué voy a tener? 4A. 4 por A, que va a ser menos 1 menos 4B. ¿Sí? Menos C. Menos sería 2B menos 1 sobre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 20. Miren, ya reduje a una sola ecuación con un incógnito. Hoy pues trabajemos, ¿no? 4 por 1, 4, menos 16B, que sería 2 entre 2, 1, menos B, menos por menos da más, medio igual a menos 21. Aquí tendría menos 17B, va a ser igual menos 21 menos 4 más 1. Menos por menos da más, está bien. Menos 17. Esto sería. Vamos a ver acá cómo hago. Menos 21 menos 4 menos 25 más un medio. ¿Sí? Menos 21 menos 24, correcto. Ahora, esto aquí es igual. El 25 lo puedo escribir en medio, ¿verdad? Sería 50 medios. Un medio menos 50 medios me da menos 49 medios. Desde ahí voy a despejar el valor de B. ¿A qué sería igual menos? Menos y menos se eliminan, me queda
49 entre 2 por 17. ¿Sí? ¿No me he equivocado? ¿Se fijaron ahí? Que no me suene más. Vamos a ver, repasémoslo. Esto está bien, y en el número 1 de este A, 1 menos 4B, de la ecuación 2 de este C, 2B menos 1 sobre 2, lo sustituyo acá, 4 por A, menos C, igual a menos 21. 4 menos 16, menos B, menos por menos da más, menos 17B, igual a menos 21, menos 4, aquí hay error, menos un B. ¿Qué es menos un B? Menos, pues sí, ¿verdad? Aquí tenemos error. Menos, esto me da menos 25, menos un medio, que se igual a 50 medios más 1, 50 medios más 1, 51. Menos 51 medios. Quiere decir que B va a ser igual. Menos y menos se eliminan. 51 entre 2 por 17. Y esto es igual a tercera. Tendría tercera, 17ª, 3. 3 medios. Lo que hice fue 17ª una, y acá para que me dé 51 es 3, ¿verdad? Ya tengo el valor de B. Un poco largo, pero ya te voy a ir bien. Vamos a ver. Aquí está. Voy a mover este pedacito. Ya tengo el valor de B. ¿Cómo encuentro otro valor? Acá, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? Dime. en la parte donde dice menos 17b, igual a toda la fracción, ese menos 17 no debería de pasar a dividir a toda la fracción y aplicarse en medio con medio que estamos pensando. Aquí está. Porque al final me quedaba menos 17B igual a menos 51 medios. Como estoy despejando B, este menos 17 pasa a dividir. Menos entre menos da más, me queda 51, entre 2, entre 17. No, disculpa. Sí, ¿verdad? Bueno, ojalá. Bueno. Pero decíamos, miren, ya tengo B. Y si ese B lo sustituyo, ¿dónde lo puedo sustituir? En la ecuación 1. De la ecuación 1. En vez de B, voy a poner 3 medios. Sería A más 4 por 3 medios igual a 1. Va a ser A más 12 entre 2, 6. 6 menos 5, ¿va? Más sería 6 igual a 1. Quiere decir que A vale menos 5. Si no me he equivocado, ¿verdad? Ya tengo A y B. ¿Y cómo puedo calcular C? C la puedo calcular que acaba de la ecuación número 2 o de la ecuación número 3. Quizás es más fácil de la ecuación número 2. De la ecuación 2 tendríamos nosotros que sustituir el valor de B. Sería menos 2 por B, que B es 3 medias, más 12. Este me va a dar 2 por 3, 6, entre 2, 3. Menos 3 más 12. Menos 2 por B, más 2 por C, es igual a menos 1. ¿Sí?
voy a hacer 12, va a ser igual. Menos 2 por 3, menos 6 entre 2, menos 3. Los paso al otro miembro, me quedan 2 positivos. Y me da que se vale 1. Ya tengo A, B y C. Ya tengo A, B y C. Ya tengo A, B y C. Entonces ahora vamos a sustituir en la expresión original que tenemos. Voy a borrar esto, ¿verdad? Esto no lo puedo borrar. Recordar si lo puedo borrar, ¿verdad? A ver si me acuerdo. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en el integral original. Esto va a ser igual. Vamos a ver. A 2 veces el integral de bx más este integral que lo hemos hecho por fracciones parciales, que era igual a qué? Al integral de a, ya vale, donde lo tenemos a menos 5 por dx sobre 2x menos 1 más el integral de b, y b nos dio 3 medios por la derivada entre el factor que es x cuadrado más 4 por diferencial de x más c, y c me dio 1 de x sobre x cuadrado más 4. Y ahí hicimos la integración. O sea, falta todavía un poquito ahí, ¿verdad? Falta trabajar un poco. Ahora, no todos estos integrales que por acá son inmediatos, ¿no? Este sí es inmediato, no, tampoco, ¿verdad? Tengo que hacer cambio de variable. ¿Quién sería 1? ¿Sería cuánto? 2x menos 1. Bueno, el de x sería 2, me va a salir un medio por ahí. Este es el inmediato, ¿verdad? Saco el 3 medios, tengo la derivada de abajo, que es logaritmo natural. Y este no es inmediato tampoco, ¿no? Sería una tangente inversa. Pero este 4 lo tengo que convertir en ¿qué? En 1. ¿Sí? Voy a poner las respuestas, ¿verdad? Esto sería igual a 2 por x menos 5, y al hacer el cambio de variable, u es 2x menos 1, de u es 2 de x es de u sobre 2, me va a dar un medio. ¿Un medio de qué? Logaritmo natural de 2x menos 1. Más. Esta también no es inmediata, ¿no? Acá tengo que hacer este 1, luego dividir también el x cuadrado entre 4, cambio de variable, y nos vamos a llegar a una respuesta que va a ser un medio tangente inversa de x sobre 2 más c, para que practiquen estas integrales que no son inmediatas. Esta no es inmediata y esta es inmediata. Y de esa manera pues hemos resuelto el ejercicio. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí o sí? ¿O muy fuerte? No entendí qué hizo en la tercera integral. Esta. Bien. No quería perder tiempo en esta. Esa no es una integral inmediata, pero es tangente inversa, resulta una tangente inversa. Para que sea inmediata, en vez de 4 debo tener 1. ¿Qué hago para tener el 1? Multiplico y divido entre 4. ¿Sí? Y multiplico y divido entre 4, ¿cómo va a quedar? Este 4 sale, queda un cuarto del integral de dx, me quedaría x cuadrado entre 4 más
Sí, lo voy a escribir. Para que vean, esto va a ser igual a un cuarto integral de dx, y esto lo puedo escribir como x sobre 2 al cuadrado. Más 1. Pero ahí todavía no es inmediata, no tengo que hacer un cambio de variable. Puedo hacer u igual a x medio, luego sería un medio de dx, y el de x va a ser igual a ¿qué? A 2 de u. Hoy sí, ¿verdad? Me va a quedar que es igual a un cuarto integral de x, que sería 2 de u sobre u cuadrado más 1. Esto es un medio integral de u sobre u cuadrado más 1. Y esto es ¿qué? Tangente inversa de ¿qué? De u, ¿verdad? ¿Pero quién es eso? X sobre u. Y llegaríamos pues a la respuesta, ¿no? Esa es la manera en que lo resolvemos. No lo hice porque se supone que ya se vio el método de sustitución trigonométrica y de potencias de funciones trigonométricas también, y sustitución trigonométrica. Quiero aclarar que en el caso de expresiones que contengan factores cuadráticos, por ejemplo, acá me está resultando que logarítmicos y trigonométrica inversa, tangente inversa. Pero cuando hay factores cuadráticos repetidos, puede resultar logarítmicas, trigonométricas inversas, habrá que usar sustitución trigonométrica, no sé, de potencias también de funciones trigonométricas para poderlas resolver, como lo veremos más adelante. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Creen que podemos hacer otro? Pero para descansar no lo voy a hacer tan complicado, ¿verdad? Hagámoslo un poquito más sencillo. Vamos a hacer un poquito más sencillo. Veamos cuál ejercicio podemos hacer. Vamos a ver. Alguno que sea interesante. Bueno, no sé, vamos a ver. A ver cómo nos va. 5x cuadrado más 3 sobre x cuadrado por x cuadrado más 2. Vale. Observemos esa expresión. El denominador tiene un factor cuadrático no repetido. ¿Y este qué es? ¿Será factor cuadrático? No, ¿verdad? Porque lo puedo escribir como x por x. Tengo un factor lineal repetido y un factor cuadrático no repetido. Entonces, para resolver esto, y además es una fracción propia, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Qué grado tiene el denominador? Grado 4. Me tienen que salir 4 fracciones parciales. ¿Qué vamos a trabajar? 5x cuadrado más 3 sobre x cuadrado, factor de x cuadrado más 2. ¿Cómo lo puedo escribir? Como a sobre x más b sobre x cuadrado. Factor lineal repetido, ¿verdad? Más c por la derivada del factor cuadrático sobre x cuadrado más 2. Más b sobre x cuadrado más 2. Luego el procedimiento, si lo quieren ver tipo mecánico, no sé. Hagamos la lineal. X cuadrado más 3 va a ser igual a por x factor de x cuadrado más 2. Más b por x cuadrado más 2. Más c por 2x por x cuadrado más b por x cuadrado. Ahora voy a efectuar las operaciones indicadas. A x cubo. ¿Y la D? ¿Qué pasa? La D no la he hecho. Aquí está la D.
Ah, sí, sí. Es que es muy fea mi letra, ¿verdad? Bueno, vamos a mejorar un poquito. A x cubo más 2 a x más b x cuadrado más 2b más 12x cubo más dx cuadrado. Ahora vamos a agrupar. X cubo a más 2x x cuadrado b más d por x cuadrado. Solo x 2 a x y término independiente más 2b. Ahora acá pues vamos a comparar coeficientes, ¿no? Coeficiente de x cubo 1, aquí 0. Y acá sería a más 2c igual a 0. Esta es mi ecuación número 1. Coeficiente de x cuadrado acá es 5 y de allá es b más d. B más d es igual a 5, ecuación número 2. Lo que tiene solamente x, pero el coeficiente de x acaba de 0, ¿no? Se va a quedar que 2a es igual a 0, a es igual a 0. Ya tengo la primera constante. Y además, esta es mi ecuación número 3, y tendría que los términos independientes son iguales. 2b es igual a 3, b es igual a 3b. Y resultó fácil, ¿verdad? Ahora fíjense en algo. Si a vale 0 y lo sustituyo en la ecuación número 1, tengo que c vale cuánto también. ¿C vale? 0, ¿verdad? Si sustituyo a igual a 0 en la ecuación 1, c es igual a 0. Y si b, si no me he equivocado, si b es igual a 3 medios, lo sustituyo acá y tendría que b va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Si es 3 medios, sería 5 medios, 10 medios. 10 medios menos 3 medios, 7 medios. Ya tengo las constantes A, B, C y D. Ahora voy a sustituir. ¿A qué va a ser igual entonces el integral? Dice A al integral de A sobre X, pero como A vale ¿cuánto? 0, se me hace 0. Más B sobre X cuadrado. Integral de 3 medios que es B sobre X cuadrado. Más C, y por este mismo 0, se me hace 0. Más D, que es 7 medios, de X sobre X cuadrado más 12, ¿verdad? Pensé que le había puesto 4 por ahí. Y ahí tenemos ya los integrales. ¿Sí? El primer integral es inmediato, ¿verdad? ¿Sí? El primer integral es inmediato. Pero igual que antes, este integral no es inmediato, ¿no? Así como hicimos la integral de x sobre x cuadrado más 4. Tengo que convertir el 2 en 1, dividir entre 2 el x cuadrado, hacer cambio de variable y me va a dar una tangente inversa. Quiere decir que en este caso va a ser igual. ¿Bien? Esto sería x a la menos 1, a la menos 2, ¿verdad? Más 1, menos 1. Entre menos 1 va a ser menos 3 medios, 1 sobre esto. ¿Sí? Más, al hacer eso que ustedes, que yo les dije, 7 medios, ¿sí? Hacer este 1 y luego el cambio de variable, eso va a ser 1 sobre raíz de 2 por tangente inversa de 2 de x, perdón, sobre raíz de más c, más c.
Ahora, si racionalizo la raíz cuadrada de 2, me quedaría raíz de 2 sobre 4. Mi respuesta va a ser menos 3 sobre 2x, que es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y acá me va a quedar más 7 raíz de 2 sobre 4 por tangente inversa de x sobre raíz de 2 más la constante c. ¿Verdad? Y ahí tendríamos pues resuelto dicho ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengamos. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. Aquí varios compañeros han puesto en el chat ¿Perdón? de por qué le pone Aquí varios compañeros han puesto en el chat sobre por qué le pone la derivada a la C y no a la A. A la C y no a la A. Sí, ahí atrás. Ay, ¿dónde? No sé. Es que los valores de A y C son 0, entonces se eliminan. Lo que pasa es que este era el factor lineal. Este es para el cuadrático repetido. Perdón, para el lineal repetido. Este es para el cuadrático nada más. Lo que pasa es esto, miren. ¿Se entendió esto? Les voy a explicar esa pregunta que me han hecho. Los voy a tratar de aclarar. ¿Verdad? Esta es la situación. La mayoría de libros no descomponen las fracciones así como las estoy descomponiendo yo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos esto, miren. Esta fracción, 1, solo como ejemplo, ¿no? Y aquí voy a poner, ¿qué ponemos acá? Voy a poner que x cuadrado más 2x más 3. Veamos si es un factor cuadrático irreducible. Sería b cuadrado, 4. Menos 4 por 3, 12 por a. Ya no la puedo reducir. Este es un factor cuadrático irreducible. Pero fíjense que los autores de los libros, esto lo descomponen así mismo. Dicen que esto es igual a ax más b, ¿sí? Sobre x cuadrado más 2x más 3. Así lo descomponen. ¿Y nosotros cómo hemos hecho? Porque esto sería igual a qué? Sería a sobre x más x cuadrado más 2x más 3 más b sobre x cuadrado más 2x más 3. Esta va a dar siempre una tangente inversa, ¿verdad? Pero ¿y esta qué da? Y ahí está el problema. Si aquí tendríamos que tratar de encontrar la derivada de lo de abajo, ¿verdad? Acá. Ojo. La derivada es 2x más 2. Para tener el 2x, ¿qué hago? Multiplico por 2. Y para tener el 2 más 2, le sumo 2 y le resto 2. En vez de estar haciendo ese relajito acá, lo hacemos de una sola vez. Yo digo que esto va a ser igual ¿a qué? A la constante A por la derivada del factor. Derivada de x cuadrado más 2x más 3 es 2x más 2. ¿Sí? Sobre x cuadrado más 2x más 3. Más b sobre x cuadrado más 2x más 3. Ahora, observen algo. Esto es igual a esto. Pero este no, ¿verdad? Pero acá, para poder integrar, tendríamos que completar la derivada abajo de un solo día, ¿no? Mientras que acá, miren, al encontrar A, sería un simple cambio de variable, ¿no? Hago uno de abajo y tengo mi de 1. Ya me queda que es logaritmo natural. Mientras que acá me va a salir un logaritmo natural y otra trigonométrica inversa. Esa es la razón, ¿no? Es más fácil para ahogarnos trabajos, ¿no? Para ahogarnos trabajos,
multiplicar por la derivada del factor. Bien, ¿alguna otra pregunta, joven? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Todo claro, gracias. Bueno, en la próxima clase veremos factores cuadráticos repetidos. Es parecido, es un poco más tedioso por el trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero de todas formas, muchas gracias.